tal, amigas y amigos? Muy pero muy buenos días y gracias por escuchar Resonancias de Fe. Hoy en la sección Cultura y Fe hablaremos del fundador de los dominicos. ¿Sabes quién fue? En nuestra sección infantil el cuento El monstruo y la mariposa. El domingo muy temprano, Ricardo vio en la televisión una película de terror. En ella se mostraba a un hombre bueno, apuesto y bien vestido que, después de ingerir una pócima... Esa narración nos permitirá comprender mejor el Evangelio de hoy. Cristo se transfigura ante sus discípulos. En el santoral, te diremos qué tesoro de la iglesia mostró San Lorenzo que hizo que lo asesinaran. Y el mago Frank y su conejo Blas nos harán reflexionar con su divertida cápsula. Todo esto aquí en Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. El águila y el halcón. Cuenta una vieja leyenda de los indios Sioux que una vez llegaron hasta la tienda del hombre sabio de la tribu, tomados de la mano, Toro Bravo, el más valiente y honorable de los jóvenes guerreros, y Nube Azul, la hija del cacique y una de las más hermosas mujeres de la tribu. El joven le dijo al anciano: «Nos amamos y nos vamos a casar». Ella también habló: «Nos queremos tanto que tenemos miedo. Por eso queremos un hechizo, un conjuro o un talismán. Algo que nos garantice que podremos estar siempre juntos, que nos asegure que estaremos uno al lado del otro hasta encontrar la muerte». Él volvió a tomar la palabra. «Por favor, ¿hay algo que podamos hacer?». El anciano los miró y se emocionó al verlos tan jóvenes, tan enamorados y tan anhelantes esperando su palabra. Luego les dijo con tono solemne: «Hay algo, pero es una tarea muy difícil y sacrificada. Tú, Nube Azul, deberás escalar sola el monte que está al norte de nuestra aldea. Ya en lo alto, deberás cazar el halcón más hermoso y vigoroso del monte, sin más armas que tus manos y una red. Si lo atrapas, deberás traerlo aquí con vida el tercer día después de luna llena. ¿Comprendiste?». La mujer asintió con la cabeza. Luego el anciano se dirigió al joven diciéndole: «Tú, Toro Bravo, deberás escalar la montaña del trueno. Cuando llegues a la cima, encontrarás la más brava de todas las águilas y solamente con tus manos y una red deberás atraparla sin heridas y traerla ante mí, viva, el mismo día en que vendrá Nube Azul». Los jóvenes se abrazaron con ternura y luego partieron a cumplir la misión encomendada, ella hacia el norte y él hacia el sur. El día establecido, frente a la tienda del anciano, los dos jóvenes esperaban con las redes que contenían las aves solicitadas. El anciano les pidió que con mucho cuidado las sacaran de las redes. Eran verdaderamente hermosos ejemplares. El joven preguntó: «¿Y ahora qué haremos? ¿Los mataremos y beberemos el honor de su sangre?». «No», dijo el anciano. Entonces la joven preguntó: «¿Los cocinaremos y comeremos su carne?». El anciano movió la cabeza y dijo: «Harán esto: tomen las aves y átenlas entre sí por las patas con estas tiras de cuero. Cuando las hayan anudado, suéltenlas y déjenlas que vuelen libres». El guerrero y la joven hicieron lo que se les pedía y soltaron los pájaros. El águila y el halcón intentaron levantar el vuelo, pero
solo consiguieron revolcarse por el piso. Unos minutos después, irritadas por la incapacidad, las aves arremetieron a picotazos entre sí hasta lastimarse. El anciano tomó la palabra y dijo: «Este es el conjuro. Jamás olviden lo que han visto hoy. Ustedes son como un águila y un halcón. Si se atan el uno al otro, aunque lo hagan por amor, no solo vivirán arrastrándose, sino que, además, tarde o temprano, empezarán a lastimarse el uno al otro. Si quieren que el amor perdure, vuelen juntos, pero jamás atados». Decía el autor del Principito, Antoine de Saint-Exupéry: amar no es mirarse el uno al otro, es mirar juntos en la misma dirección. Lo que hace importante a tu flor es el tiempo que le has dedicado. Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Muchas gracias por escucharnos y por ser parte importante de este programa que hacemos para ti con mucho cariño. Y como cada domingo, le agradecemos a Dios por el don de la vida y le pedimos por ti y por cada uno de los tuyos, especialmente por los enfermitos o por quienes pasan por algún mal momento. Que Dios les llene de bendiciones. Y además de agradecer tu atención, quiero agradecer la presencia de mis colaboradores en la producción, Sergio Enríquez Morín, y compartiendo micrófonos, David Chávez, Raúl Mauricio Hernández y Salvador Romero. Amigas, amigos, qué gusto entrar en contacto con ustedes a través de este medio para hacer que la palabra de Dios resuene en nuestra vida, y no solamente su palabra, sino recordemos que Él está siempre con nosotros. Como siempre, un saludo a todos los camioneros, traileros de México y de Estados Unidos y los que están viajando en este momento. Que Dios bendiga su camino y que lleguen con bien a su meta. Y una noticia que quiero que se repita más y más y más es que el Vaticano ya nos ha respondido, y a partir del 20 de septiembre de este año, la parroquia de los Santos Cosme y Damián tendrá una puerta santa. Sí, durante todo un año nuestra puerta va a ser como si entraras a la Catedral del Papa en Roma para recibir todos los días la indulgencia. Así que tendremos una puerta santa maravillosa y esperamos que puedas visitar nuestra parroquia para que durante todo este año recibas una atención especial. Tendremos confesiones todos los días, estará expuesto el Santísimo Sacramento y habrá muchas cosas más. Anota, 20 de septiembre a las 6 de la tarde, el cardenal vendrá a abrir esta puerta que estará abierta durante este año para que recibas la indulgencia. Año Santo en la parroquia de los Santos Cosme y Damián por una bendición especial del Papa Francisco. Así que, bueno, estamos de fiesta y claro, los niños también están de fiesta. ¿Por qué? Pues porque vamos a ir al corte y al regreso el cuento. Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Señor, en este momento hay un niño o una niña que se siente triste porque sus padres lo corrigieron o regañaron. Te quiero pedir por ellos, para que les ayudes a comprender que sus padres los aman y se preocupan por ellos, que las correcciones les permitirán mejorar su conducta y desarrollarse de la mejor manera. Amén.
Muy seguramente has escuchado estos cuentos a través de este programa o en el canal de YouTube del Padre José. Si mi papá nos cuida a ti y a mí con tanto cariño, ya me imagino a San José cuidando de los 2 tesoros que Dios le encomendó. Con ellos, los pequeños y también los adultos, hemos comprendido mejor los evangelios de cada domingo. Mire lo que ocasionó, joven. No solo destrozó el automóvil que rentó, sino también el auto nuevo de esa familia. ¿Tiene con qué responder? El libro Cuentos para entender el Evangelio tiene estos maravillosos cuentos que te ayudarán a entender los evangelios que se leerán en la misa este y todos los domingos siguientes de forma indefinida. No sé qué me pasa. Me preparé muy bien, pero siento que me falta el aire. Tengo que confiar en mí. Puedes adquirirlo en su formato impreso en la parroquia de San Cosme y San Damián, ubicada en Serapio Rendón 5, Colonia San Rafael. O si deseas tenerlo en su versión digital en tu dispositivo electrónico, envía un mensaje a través de WhatsApp al 55 55 66 7744 o al 55 57 05 59 39. Cuentos para entender el Evangelio. Un libro para chicos y grandes. Muchas gracias por continuar con nosotros. Es momento de escuchar el cuento para entender el Evangelio, escrito por el Padre José. El monstruo y la mariposa. El domingo muy temprano, Ricardo vio en la televisión una película de terror. En ella se mostraba a un hombre bueno, apuesto y bien vestido que, después de ingerir una pócima, se transformaba en un personaje grotesco y deforme. Con sus uñas largas y sus ojos rojizos por el odio, salía a las calles para destruir todo lo que encontraba a su paso mientras le duraba el efecto del brebaje. El niño pensó: Eso me da mucho miedo. Cuando Ricardo terminó de ver la película, su hermana menor, Malena, se le acercó y le dijo: Para cumplir con la tarea escolar, tenemos que ir con nuestros padres a Chapultepec a visitar el Museo de Historia Natural. Ricardo comentó emocionado: ¡Bravo! Ese museo es maravilloso. Me gusta mucho porque tiene animales vivos y disecados. Durante la mañana, la familia recorrió todas las salas del museo, pero los niños se detuvieron más tiempo en la sección que mostraba orugas y gusanos. La pequeña Malena observó con mucha atención una vitrina que mostraba la evolución de la mariposa. Expresó: Mira, Ricardo, parece increíble que una oruga se pueda convertir en una hermosa mariposa. Deja de arrastrarse para emprender el vuelo. Ricardo también estaba admirado y le dijo a su hermanita: Nunca había puesto atención en ese prodigio de la naturaleza. Es maravilloso. Los niños deseaban permanecer más tiempo en el museo, pero sus padres les recordaron que debían asistir a la misa dominical. Mientras se dirigían a la catedral, su papá les comentó: La lectura del Evangelio de hoy será sobre la transfiguración. Malena y Ricardo le preguntaron: ¿Qué es eso? Él les repitió deletreando la palabra. La transfiguración fue un momento importante en la vida de Jesucristo, en que le dio a sus discípulos, Pedro, Juan y Santiago, un anticipo de lo que sería su resurrección. Ricardo preguntó: ¿Qué sucedió en esa ocasión? Su mamá le explicó: Mientras estaban en lo alto de un monte, 3 de los discípulos vieron cómo la túnica de Jesús se llenaba de una blancura excepcional. También escucharon la voz de Dios Padre que reconocía a Jesucristo como su Hijo y los invitaba a escucharlo. Después de aquel momento, Jesucristo les anticipó a sus discípulos que resucitaría para salvar a la humanidad. Pero antes de eso, debería padecer y morir. Los papás de los niños les recordaron que Jesucristo, Hijo de Dios, fue mostrando paulatinamente su amor por la humanidad, hasta el grado de morir en la cruz para purificar sus pecados. Entonces Malena comentó: Por lo que escucho, entiendo que Jesucristo hizo algo parecido a la oruga que se transforma en mariposa.
Con su predicación y trabajo cotidiano, se transfiguró en algo cada vez más hermoso. Desde su nacimiento, había manifestado su amor al mundo. Después, con su predicación y milagros lo hizo más evidente, pero su muerte y resurrección mostraron su amor en plenitud. Ricardo recordó la historia de terror que había visto y también opinó. Yo vi en una película la transfiguración de un hombre que se convertía en un monstruo. De ser bueno se convertía en alguien malo y destructor. Los padres de los niños aprovecharon aquellos comentarios y los hicieron reflexionar. Su papá les dijo: Miren, hijos, todos tenemos diariamente la posibilidad de elegir entre ser mejores o peores. Por ejemplo, quien se deja llevar por el alcoholismo o la drogadicción se transfigura en forma negativa. Lo mismo sucede con las parejas de esposos cariñosos que por descuidar su amor se transfiguran en egoístas y violentos, hasta el grado de llegar al divorcio. Y también sucede con los niños, que dejándose llevar por malos ejemplos, se convierten en ladrones o delincuentes. Afortunadamente también existen quienes se esfuerzan diariamente para amar más a su prójimo y ayudar a los necesitados. En ellos suceden verdaderas y hermosas transfiguraciones. Cuando la familia llegó a la catedral, todos oraron con fervor pidiéndole a Dios que los transfigurara siempre hacia el bien, y que cuando llegara el momento de su muerte, los transfigurara como había transfigurado a su Hijo Jesucristo en su resurrección, cambiando su cuerpo mortal por un cuerpo glorioso y resucitado. Este es un cuento escrito por el padre José de Jesús Aguilar Valdés, y podrás encontrarlo en el libro Cuentos para entender el Evangelio. Escuchemos ahora en Resonancias el Evangelio de hoy. El Evangelio de este domingo está tomado de San Mateo capítulo 17, versículos del 1 al 9. En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de éste, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Ahí se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso resplandeciente como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto, aparecieron ante ellos Moisés y Elías conversando con Jesús. Entonces, Pedro le dijo a Jesús: «Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos aquí 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió y de ella salió una voz que decía: «Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Escúchenlo». Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra llenos de gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: «Levántense y no teman». Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: «No le cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos». Queridas hermanas, hermanos, todos recordamos la parábola en donde Jesús habla en pocos minutos sobre la maravillosa transformación que se lleva a cabo en una pequeña semilla de mostaza que, poco a poco, llega a convertirse en un gran arbusto. También, en pocos minutos, Jesús contaba la parábola del hijo que se fue de casa y después de muchos meses regresó al hogar paterno. Sí, contar estas historias no llevaba más de unos cuantos minutos, pero el tiempo que pasaba entre el hecho de sembrar la semilla de mostaza que se convertiría en arbusto era largo. Y también era largo el tiempo que transcurría desde que el hijo abandonaba el hogar hasta que regresaba a él. En estas imágenes y en otras más que contaba Jesús, podemos ver de trasfondo la idea de la transformación paulatina de dejar de ser algo para convertirse en algo mejor. Estoy seguro que si Jesús contaba estas historias a sus discípulos, era para enseñarles el valor de la paciencia, algo que a veces no tenemos ni con nosotros ni con los demás.
En este tiempo, más que nunca estamos acostumbrados a que todo sea rápido. Viajamos rápido, preparamos comida rápida, comemos rápido, tomamos cursos intensivos, etc. Y aunque nos hemos acostumbrado a ese ritmo, Jesús quiere enseñarnos que no todo es ni debe ser o hacerse a un ritmo vertiginoso. La naturaleza misma nos enseña que la oruga necesita tiempo para convertirse en mariposa, que el bebé necesita cerca de 9 meses para nacer, que las heridas necesitan tiempo para cicatrizarse, que los árboles necesitan tiempo para dar fruto. Y aunque algunos humanos se empeñan en que los pollos crezcan más rápido y los hacen crecer a base de químicos y sin dejarlos dormir, o que las cosechas sean más rápidas a base de químicos, los resultados son decepcionantes. Pero para quien está en el proceso de cambiar, de transfigurarse, Dios también le ofrece apoyos, signos, momentos especiales que lo fortalezcan. Por eso Jesús se transfiguró ante algunos de sus discípulos que dudaban que su ida a Jerusalén fuera algo bueno. Ellos pensaban que él estaba equivocado yendo a Jerusalén porque ahí lo matarían. Pero Jesús quiso darles un anticipo de lo que sería su resurrección, llenándose de luz, haciendo que escucharan las palabras de Dios y el testimonio de Moisés y los profetas del Antiguo Testamento. Quizás en aquel momento ellos no comprendieron totalmente qué había querido decirles con aquella transfiguración, pero Jesús no tenía prisa, porque sabía que lo comprenderían cuando hubiera resucitado. Pidámosle a Dios paciencia para aceptar nuestro proceso de crecimiento y el de los otros, y dejemos que su palabra nos vaya transfigurando cada día. Y ahora, en este momento, vamos a escuchar el Santoral. Ellos son los hombres y las mujeres que han cumplido fielmente los ideales de Cristo. Escuchemos en Resonancias de Fe, el Santoral de la semana. El 6 de agosto se celebra la fiesta de la Transfiguración del Señor. Narra el Evangelio que unas semanas antes de su pasión y muerte, subió Jesús a un monte a orar, llevando consigo a sus 3 discípulos predilectos, Pedro, Santiago y Juan. Y mientras oraba, su cuerpo se transfiguró. Sus vestidos se volvieron más blancos que la nieve y su rostro más resplandeciente que el sol. Y se aparecieron Moisés y el profeta Elías, y hablaban con él acerca de lo que le iba a suceder próximamente en Jerusalén. Pedro, muy emocionado, exclamó: «Señor, si te parece, hacemos aquí 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». Pero enseguida los envolvió una nube y se oyó una voz del cielo que decía: «Este es mi Hijo muy amado, escúchenlo». Jesús llevó consigo a los 3 apóstoles que más le demostraban su amor y su fidelidad. Pedro, que era el que más trabajaba por Jesús, Juan, el que tenía el alma más pura, y Santiago, el más atrevido y arriesgado en declararse amigo del Señor y que sería el primer apóstol en derramar su sangre por Cristo. 2 personas muy famosas del Antiguo Testamento aparecieron en ese momento. Moisés, en nombre de la ley, y Elías, en nombre de los profetas, venían a respaldar a Jesucristo y a proclamar que Él era el enviado de Dios para salvar al mundo. El elogio que Dios Padre hace de su Hijo es bellísimo. Es su Hijo único, es amadísimo por Dios y es preferido por Él a todos los demás seres que existen. Y si Dios lo ama tanto, nosotros también tenemos que amarlo de verdad. El 7 de agosto se celebra a San Cayetano. Él nació cerca de Venecia, en Italia, y estudió en la Universidad de Padua, donde obtuvo 2 doctorados. Se fue después a Roma y ahí llegó a ser secretario privado del Papa Julio II y notario de la Santa Sede. Fue ordenado sacerdote a los 33 años. Viendo que muchos sacerdotes habían descuidado la espiritualidad y algunos de ellos incluso daban escándalo, Cayetano se propuso fundar una comunidad de sacerdotes que se dedicaran a llevar una vida lo más santa posible y a llenar de fervor a los fieles. Así fue como fundó la comunidad de los Padres Teatinos. El nombre de Teatinos viene del nombre de la ciudad de Teati, y es que de ese lugar fue obispo el superior de esa comunidad. Ese obispo, apellidado Carafa, fue después el Papa Pablo IV. En el tiempo de Cayetano estalló la revolución de Lutero, que fundó a los evangélicos y se declaró en guerra contra la Iglesia de Roma. Muchos querían seguir su ejemplo, atacando y criticando a las autoridades de la Iglesia católica, pero San Cayetano les decía:
Lo primero que hay que hacer para reformar a la iglesia es reformarse uno a sí mismo. Este buen hombre fundó asociaciones llamadas Montes de Piedad, es decir, Montepíos, que se dedicaban a prestar dinero a la gente pobre con muy poco interés. Murió el 7 de agosto del año 1547 en Nápoles, a la edad de 67 años. El mismo 7 de agosto se celebra al Papa San Sixto y compañeros mártires. Sixto fue consagrado obispo de Roma en el año 257, pero al año siguiente, mientras celebraba la Santa Misa en el cementerio de Calixto, conocido como las Catacumbas, fue detenido por unos soldados y ejecutado allí mismo en el momento, junto con 4 de sus diáconos. Era un 6 de agosto, y el Papa recibió sepultura en aquel mismo cementerio. El 9 de agosto se celebra a Santa Otilia. Ella es patrona de Alsacia, una provincia muy famosa de Francia que tiene como capital a Estrasburgo. Su papá deseaba el nacimiento de un hijo varón, y en su lugar nació una niña ciega. Por esta razón, el papá ordenó que la hija fuera expulsada de su castillo y la llevaran a un convento de religiosas. La niña crecía ciega, pero un día llegó al convento el obispo Herardo, que al bautizarla decidió ponerle el nombre de Otilia, que significa luz de Dios. Y al administrarle el sacramento le dijo: que se te abran los ojos de tu cuerpo como se te han abierto los ojos de tu alma. Y la niña milagrosamente recobró la vista. Después, el obispo le pidió al padre de la niña que la aceptara en su casa, y aunque de muy mala gana, permitió que la muchacha volviera al castillo, pero más como sirvienta que como hija. Sin embargo, al notar que su hija tenía tan buenos sentimientos y era tan bondadosa con todos, se encariñó grandemente con ella. Años después fundó el convento de Otilburg. Otilia se dedicaba a socorrer a los enfermos más repugnantes y abandonados, y fundó un hospital para ellos. Después de dedicarse por muchos años a la oración y a prestar ayudas a enfermos y pobres, Otilia descansó en paz en el año 720. El 10 de agosto se celebra a San Lorenzo. Su nombre significa coronado de laurel. Lorenzo era uno de los 7 diáconos de Roma, o sea, uno de los 7 hombres de confianza del Papa. Su oficio era de gran responsabilidad, pues estaba encargado de distribuir la ayuda a los pobres. En el año 257, el emperador Valeriano publicó un decreto de persecución en el cual ordenaba que todo el que se declarara cristiano sería condenado a muerte. Como decíamos hace un momento, el 6 de agosto el Papa San Sixto estaba celebrando la Santa Misa en un cementerio de Roma cuando fue asesinado junto con 4 de sus diáconos por la policía del emperador. 4 días después fue martirizado su diácono San Lorenzo. La antigua tradición dice que el alcalde de Roma, que era un pagano muy amigo de conseguir dinero, llamó a Lorenzo y le dijo: «Quiero que me traigas los mayores tesoros de la iglesia». Lorenzo le pidió que le diera 3 días de plazo para reunirlos, y en esos días fue invitando a todos los pobres, lisiados, mendigos, huérfanos, viudas, ancianos, mutilados, ciegos y leprosos, que él ayudaba gracias a la limosna de todos los cristianos. Y al tercer día los hizo formar en filas y mandó decirle al alcalde: «Venga, ya tengo reunidos todos los tesoros de la iglesia. Le aseguro que son más valiosos que los que posee el emperador». Llegó el alcalde muy contento, pensando llenarse de oro y plata, y al ver semejante colección de miseria y enfermedad, se disgustó enormemente, pero Lorenzo le dijo: «¿Por qué se disgusta? Estos son los tesoros más apreciados de la iglesia de Cristo». El alcalde, lleno de rabia, lo mandó asesinar mediante una lenta tortura. Encendieron una parrilla de hierro y ahí lo acostaron. Antes de morir, Lorenzo oró por la conversión de Roma y la difusión del mensaje de Cristo en todo el mundo. Era el 10 de agosto del año 258. El 11 de agosto se celebra a Santa Clara. Ella pertenecía a una de las familias más nobles y ricas de Asís, Italia. Cuando ella tenía 18 años, acudió a escuchar un sermón de Cuaresma predicado por su paisano San Francisco de Asís. Al escuchar al santo insistir en que para tener plena libertad para seguir a Jesucristo hay que librarse de las riquezas y bienes materiales, decidió cambiar su vida y apartarse del mundo. Cuando llegó el domingo de Ramos, ella salió secretamente de su casa a medianoche, acompañada de una sirvienta, y se dirigió a donde vivía San Francisco, a 2 kilómetros de distancia. Él vivía en un sitio llamado La Porciúncula, en una casita muy humilde. Clara, de rodillas ante San Francisco, hizo la promesa de renunciar a las riquezas y comodidades del mundo y a dedicarse a una vida de oración, pobreza y penitencia. Entonces, el santo, como primer paso para aceptarla en su comunidad, tomó unas tijeras, le cortó su larga y hermosa cabellera y le colocó en la cabeza un sencillo manto.
Bueno, poco tiempo después de que Santa Clara hiciera esta promesa ante San Francisco, su hermana Inés y su propia madre también decidieron irse de religiosas con ella. Con este ejemplo, muchas muchachas más se dejaron atrapar por la vida de oración y recogimiento, y pronto el convento estaba lleno de muchas mujeres dedicadas a la santidad. Algunas cualidades tendría Clara que San Francisco la nombró como superiora de la comunidad. En los inicios de su vida religiosa, Santa Clara hacía mucha penitencia, pero la sabiduría le fue enseñando a no ser demasiado exagerada en penitencias porque se le dañaba la salud. Y más tarde escribe a sus religiosas: recuerden que no tenemos cuerpo de acero ni de piedra, por eso debemos moderar los exagerados deseos de hacer penitencias, porque la salud puede sufrir daños muy serios. Estuvo enferma durante 27 años y soportó la enfermedad con heroica paciencia. En su lecho bordaba y hacía costuras mientras repetía: desde que me dediqué a pensar y meditar en la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, ya los dolores y sufrimientos no me desaniman, sino que me consuelan. Santa Clara murió el 10 de agosto de 1253 a los 60 años de edad y 41 de ser religiosa. Poco tiempo después de su muerte, ya había conventos de clarisas en Italia, Francia, Alemania y Checoslovaquia. Actualmente las clarisas tienen en el mundo 1,248 conventos, entre los que están los de México, y cuentan con 18,000 religiosas. El 12 de agosto se celebra a un mártir del siglo II a.C., San Eleazar. Eleazar significa Dios me ayuda, y la Biblia narra su historia en el segundo libro de los Macabeos. Eleazar era de edad avanzada y uno de los principales especialistas en explicar al pueblo la ley de Dios. Los enviados del rey querían obligarlo a desobedecer la ley de Dios, pero él prefirió una muerte honrosa a una vida infame. Los encargados de martirizarlo le dijeron que podía salvarse si fingía que hacía caso al rey y simulaba rechazar la ley de Dios. Por supuesto que Eleazar siguió su conciencia y dijo estas inmortales palabras: a mi edad no es digno fingir hacer lo malo, aunque lo que se haga sea bueno, porque después muchos jóvenes, creyendo que Eleazar a los 90 años se ha pasado a las costumbres de los que no tienen ninguna religión, se podrán desviar, y yo, por haber simulado lo que no era cierto, con el pretexto de conservar el poco tiempo de vida que aún me queda, atraería deshonra e infamia a mi vejez. Porque, aunque yo lograra en el presente librarme de los castigos de los hombres, ni vivo ni muerto, podré librarme de los castigos que Dios tiene reservados para los que van contra su santa ley. Por eso, al sacrificar ahora valientemente la vida, me mostraré digno de mi ancianidad, dejando a los jóvenes un ejemplo noble al morir generosamente con valentía y nobleza por defender las leyes de nuestra sagrada religión. Eleazar fue condenado a muerte y de este modo, con su heroica muerte, dejó no solo a los jóvenes, sino a todos los creyentes un ejemplo de nobleza, valor y generosidad. Este fue el Santoral de la Semana, aquí en Resonancias de Fe. ¿Sabías que mediante una pequeña lectura que hagas cada día durante un año, habrás comprendido qué es la Biblia y cómo se formó? Además, conocerás el origen del pueblo judío, cuál es el sentido de los 10 mandamientos. Sabrás también cuáles son los libros sapienciales. Conocerás la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Además, cuáles fueron las palabras de Jesucristo y muchos temas más. 365 días para acercarse a Dios. Adquiérelo en la parroquia de los Santos Cosme y Damián, Serapio Rendón 5, Colonia San Rafael, a 2 calles del Metro San Cosme. O pregunta por los envíos y la versión digital enviando un mensaje a través de WhatsApp a los teléfonos 55 55 66 7744 o al 55 5705 5939. 365 días para acercarse a Dios. Un libro del Padre José que te hará crecer en tu vida espiritual y te hará descubrir que Dios está más cerca de ti de lo que te imaginas. Es momento de aprender más sobre nuestra religión. Esto es Cultura y Fe.
El 8 de agosto se celebra el fundador de los dominicos, Santo Domingo de Guzmán. Domingo significa consagrado al Señor. Él nació en España y la tradición cuenta que su mamá, antes de que naciera el niño, tuvo un sueño en el que veía un perrito con una antorcha en la boca y escuchó una voz que le decía que su hijo sería como un perro guardián para la iglesia y que con su palabra iluminaría el mundo. Y esto se convirtió en una realidad porque Santo Domingo fue un gran predicador. Pero ¿cómo fue su juventud, David? Bueno, en su juventud Domingo hizo un viaje por el sur de Francia y se dio cuenta de que por falta de educación y preparación, la mayoría de los cristianos tenía graves errores en sus creencias e incluso tomaban algunas herejías como cosas verdaderas. Y bueno, Domingo sacó como conclusión que los misioneros católicos estaban empleando métodos inadecuados. Vio que a la gente le impresionaba que el misionero fuera pobre como el pueblo, que viviera una vida de verdadero buen ejemplo en todo, y que se dedicara con todas sus energías a enseñarles la verdadera religión. Así consiguió un grupo de 16 compañeros y con ellos fundó en 1216 la comunidad de los dominicos. Actualmente son 6.800 en 680 casas en el mundo. Los preparó de la mejor manera que le fue posible y los envió a predicar. Pronto los conventos de los dominicos eran más de 70 y se hicieron famosos en las grandes universidades, especialmente en la de París y en la de Bolonia. En esa ciudad vivió sus últimos años hasta que murió el 6 de agosto de 1221. Los dominicos llegaron a México en 1526, poco después de los franciscanos, y se dedicaron a evangelizar sitios como los cercanos a la zona de los volcanes, como Huastepec, Yecapistla, y especialmente en la zona de Oaxaca. En la Ciudad de México dejaron templos y conventos maravillosos como el que está a unos pasos de Catedral, en la parte de atrás, en la Plaza de Santo Domingo y también el de Mixcoac. Y llega el momento de escuchar al mago Frank y al travieso conejo Blas. Vamos a la sección divertida con el mago Frank y su conejo Blas. Estas son palabras mágicas. Hola a todos, ya estamos aquí en Palabras Mágicas y como siempre queremos mandar un saludo a todo el mundo. Sí, un saludo a todo el mundo, menos a uno. Ay, Blas, aquí no quieres saludar. A ti, pues no me saludes. Eres un tonto, Franquito, no sabes jugar. ¿Por qué no? Aquí te tienes que enojar y me tienes que decir, ¿por qué no me quieres saludar? No, Blas, ¿para qué me enojo? Nada más pienso que eres un grosero y no pasa nada. No, el grosero eres tú, porque ayer te pedí unas zanahorias y no me las diste. Te dije que te quitaras y no te quitaste. ¿Será porque no dijiste las palabras mágicas? Ay, ¿cómo las voy a decir si apenas las estás escribiendo? No, Blas, no me refiero a nuestras palabras mágicas, me refiero a otras palabras mágicas. No me digas que ya te copió el mago Arizandi. No, Blas, las otras palabras mágicas no son de mago, son de gente educada. Frank, te voy a acusar con el padre José que eres un mal educado. ¿Y eso por qué? Porque dijiste que las palabras mágicas no son de mago, sino de gente educada. O sea que tú no eres educado. No le cambies, Blas. ¿Qué te parece que las palabras mágicas hoy sean las palabras de cortesía? ¿Y eso para qué? Para que entiendas, Blas, que las palabras de cortesía son frases hechas que te pueden abrir y cerrar muchas puertas. Sí, yo sé cuáles son. Jale y empuje. No, Blas, al decir puertas me refiero al corazón de las personas a las que te diriges. Las palabras de cortesía son como magia que suavizan las relaciones con los demás. En pocas palabras, hay que ser cortés. ¿Como Hernán? ¿Cómo que como Hernán? Sí, porque Hernán era cortés, ¿no? No, Blas. Al decir cortés no me refiero a un apellido, me refiero a una forma amable de ser. Yo creo que todos reaccionan favorablemente cuando dices un buenos días, un usted disculpe, oiga, le ayudo. ¿Por qué crees que no te di las zanahorias que me pediste? Por codo. No, Blas, porque no me dijiste por favor. ¿Y eso qué tiene que ver? Que por favor es otra de esas palabras de cortesía que te ayudan a obtener muchas cosas. Acuérdate siempre, por favor y gracias. No, yo nunca digo gracias. ¿Y eso por qué? Porque siempre que digo gracias me dicen de nada. Entonces, si es de nada, ¿para qué digo gracias? Pues por cortesía, Blas. De nada es una forma de decir que lo que hiciste o lo que diste, lo diste con gusto.
¿Y qué otras palabras de cortesía hay? Bueno, pues cuando me dijiste que me quitara, ¿sabes por qué no me quité? Por gacho. No, Blas, por flojo menos, porque no me pediste permiso. Uy, yo no sabía que había que pedirte permiso para hablarte. No, Blas, el permiso no era para hablarme. Cuando una persona no te deja pasar, no se dice quítate, se dice con permiso. Ya te entendí. A ver, dime unas palabras mágicas. Abracadabra, patas de cabra. No, las palabras de cortesía, como por ejemplo, que Dios te bendiga o que Dios te acompañe. Uy, esas no las tienes que decir porque, aunque no me lo digas, Diosito siempre me acompaña. Sí, Blas, pero aquí lo que cuentan son los buenos deseos y tu buena educación. Por ejemplo, algo que siempre tienes que decir es buenos días, aunque sea de noche. No, Blas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del caso. O puedes preguntar, hola, ¿cómo amaneciste? No, yo se lo dije a mi abuelita y se enojó. ¿Cómo que se enojó? Sí, porque le dije, hola, ¿cómo amaneciste? Y me dijo, muchacho grosero. Bueno, las palabras de cortesía son palabras amables que deben ir acompañadas de una sonrisa. No es lo mismo decir buenos días que buenos días. ¡Ay, me espantaste! Ay, discúlpame, Blas. Te espanté. ¿Me disculpas? Claro que te disculpo. ¿Ya ves? Me disculpas es otra frase de cortesía que debemos decir cuando hacemos algo inapropiado o cuando lastimamos a alguien. Por ejemplo, hace un ratito me dijiste tonto y yo creo que me debes una disculpa, ¿no crees? Pues te la voy a seguir debiendo porque no tengo disculpas. Pero dime, ¿dónde se compran? No, Blas, las disculpas no se compran, se ofrecen. Debes de decir lo siento. ¿Tengo que decir lo siento porque te dije tonto? Sí, Blas, pero de nada sirve si no lo dices desde el fondo de tu corazón. Está bien, Franquito. Lo siento mucho. ¿Qué sientes mucho? Siento mucho que seas tonto. Ay, Blas, no puede ser. Mejor nos escuchamos en las próximas Palabras Mágicas. Ay. Amigas, amigos, estamos llegando ya al final de este programa que espero que te ayude a transfigurarte hacia el bien, como lo hemos reflexionado en el programa. Y quiero desearles a todos que tengan un maravilloso domingo y que si quieren comunicarse con la parroquia para cualquier información, anoten estos teléfonos 55 55 66 77 44 55 55 66 77 44 y también el 55 5705 5939 55 5705 5939. Aquí te darán información del extracto de agave que a mí me salvó la vida y que no me canso de recomendar. Es un alimento, no un medicamento, y por lo tanto lo pueden consumir niños, mujeres embarazadas, ancianitos, y van a ver cómo fortalece su cuerpo, su sistema inmunológico, y por la inulina que tiene, adiós colitis, gastritis, estreñimiento. Y bueno, llamen para que les den información también sobre los libros y las misas gregorianas. Que tengan un maravilloso domingo y hasta el próximo domingo. Resonancias de Fe. Señor, te damos gracias por esta semana que estamos iniciando. Queremos desde este momento ofrecerte nuestros esfuerzos y trabajos, el amor de las parejas, la inocencia de los niños, la sana inquietud de los jóvenes,
la paciencia de los enfermos y el ejemplo de los ancianos. Te pedimos por quienes más necesitan de ti. Acompáñanos, fortalécenos, muéstranos el camino correcto. Danos humildad para reconocer nuestros errores y para perdonar a quienes nos ofenden. Ayúdanos a crear un mundo más justo, a defender al desamparado y a compartir los bienes con que nos bendices. Si en estos días vamos a ser probados, ayúdanos a superar la prueba. Y si tu voluntad es llevarnos a tu presencia, haz que nuestra muerte, unida a la de Cristo, sea el camino de la resurrección. Amén. Ahora, tu fe se ha reforzado y tendrás la seguridad y confianza para seguir adelante en la vida. Pero no olvides que la próxima semana te esperamos en este espacio de reflexión para que aprendas más junto con el Padre José de Jesús en Resonancias de Fe.